hoy la enseñanza que vamos a estar tocando se llama A Prueba de Fuego. ¿Cómo se llama? A Prueba de Fuego. Y hoy vamos a hablar de una de las parábolas que dio el Señor Jesucristo, que son muy importantes. En esa parábola se habla desde el inicio de una persona en los caminos de Dios hasta el final de sus días. Y el inicio, el resultado, la gente cómo se va a comportar durante el transcurso, cuántos van a quedar por el camino, en qué parte van a quedar y quiénes van a ir hasta el final y las recompensas de ello. De eso se trata solo una parábola de la Biblia y se llama la parábola del sembrador. ¿Cuántos han escuchado esa parábola? ¿Sí la han leído? Bueno, los que nos están viendo por la red, si no la han leído, tome su Biblia, sáquela y vamos a leerla y vamos a mirar qué es lo que nos quiere decir esta parábola. A mí esta parábola me habló mucho a mi vida y desde hace muchos años me sirvió para poderme guardar bien en el camino y mi meta era llegar hasta el final. Y por eso hoy quiero dar esta enseñanza. Nunca he dado una enseñanza sobre esta parábola, pero el Señor la colocó en mi corazón para darla hoy. Y yo sé que si usted quiere crecer en los caminos de Dios, esta parábola y esta enseñanza les va a ayudar mucho. Amén. Vamos a mirar el primer versículo. Está en Marcos capítulo 4, versículo 18. Si usted tiene su Biblia ahí, si no en las pantallas puede mirar el texto. Y le dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis? Y le dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Siguiente versículo. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan y caen. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esa palabra infructuosa es tierra pronta a ser maldecida. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben, dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Amén. Aquí está la historia de una vida cristiana. En esa parábola lo que el Señor dejó simplemente es cómo se iba a comportar donde caía la semilla. Bueno, dos cosas son importantes en esta enseñanza que voy a dar. Una, la semilla, y segundo, la tierra. ¿Cuáles son las dos palabras? La semilla y la segunda, la tierra. Entonces vamos a mirar algunas cosas. Y primero es que resulta que la tierra usted y yo somos la tierra a la que se refería el Señor. No a esta tierra, no. Él usó la siembra y la tierra normal para dar a entender una verdad espiritual que iba a suceder en el pueblo de Dios y en su iglesia y en los llamados por Dios. Pero acá entonces estamos mirando que dice que la que cayó en el camino, porque la parábola es la siguiente. Esta ya es la explicación de la parábola. Dice que el sembrador salió a sembrar, una cayó en el camino, la otra cayó en pedregales, la otra cayó entre espinos y la otra cayó en buena tierra. En los tiempos antiguos se usaba para los que no han sido campesinos, no se criaron en el campo. Había veces la semilla se regaba. Cuando la grama estaba por ahí así artica la hierba, se regaba la semilla y se botaba. Y entonces, y después se hierbaba y después salía la semilla a flote para crecer y dar su fruto. Pero al botar la semilla, sí, algunos caían en el camino, otros caían en pedregales y otros caían en buena tierra.
Y Jesús simplemente usó eso para dar esta parábola. Cuando la semilla cae en el camino, resulta que los caminos, la tierra es muy dura. Entonces, si la semilla echa la raicita y va a penetrar en la tierra, le cuesta porque es muy frágil. La otra es que al caer en el camino, si es maíz o comida que comen los animalitos del campo, pues ellos vienen y se la comen y la encuentran ahí por encima. No está tapada por la tierra, no fue penetrada en la tierra, no quedó cubierta con tierra. Y por eso los animalitos se la comen. Y hay veces en nosotros, entonces la otra es, ya sabemos que es la semilla y la tierra. Entonces, vamos primero con la semilla. La semilla es la palabra ¿de qué? De Dios. ¿Y quiénes somos la tierra? Yo y su merced somos la tierra. Usted y yo somos la tierra. Y esta semilla, ¿por qué hay veces cae en un corazón y es tan duro como la tierra del camino? O tan frágil que llega las aves y se la comen. Pero cuando Jesús dio la parábola lo dijo así. Pero cuando ya le explicó a los discípulos, porque dijeron no la entendemos, Señor, explíquenosla. Y le dijo el Señor, si ustedes no entienden esta parábola, entonces ¿cómo entenderán las otras? Si no entienden esta que es tan práctica. Entonces le dijo, los que caen junto al camino o en el camino, esos son los que el enemigo llega y les roba la palabra. Ya no es una ave, es el diablo. Y esto le pasa a usted o a mí. Si usted está empezando en los caminos de Dios, o hace poco empezó en los caminos de Dios, hace poco empezó a escuchar de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, si usted recibe la palabra y usted no la atesora, no la valora, no la recibe en su corazón, entonces el diablo se la lleva. Se la quita. Nomás usted, si hoy vino por primera vez, usted puede escuchar esta palabra, la palabra de Dios que lo está invitando, y quiere Dios sembrar la palabra de Él, la voluntad de Él a través de su espíritu en su corazón. Pero resulta que usted se va, ya no vuelve a la iglesia, se le olvidó, el diablo le robó la palabra. Alicia, que hijo tan bonito, tan chévere, pero al salir el diablo le roba la palabra y usted ya no vuelve ni a la iglesia o viene por ahí de vez en cuando y el enemigo siempre le está robando la palabra. Y no deja que la palabra haga huella en usted. Entonces, cuando la semilla cae en tierra, resulta que yo fui cultivador de la tierra por muchos años. En toda mi juventud fui cultivador. Entonces resulta que cuando usted siembra la semilla y la semilla cae en una parte donde no la recibe la tierra bien, y la tierra le produce la humedad a la semilla, le produce el abono, la abriga y le produce todo lo que la semilla necesita para que empiece a echar su raíz y a salir, a botar el cascarón y a salir por encima de la tierra y empezar a crecer. Si la tierra no es buena, pues no le va a proveer esto. Y hay veces que la palabra de Dios, esta que es la semilla, cuando viene en nuestro corazón, nosotros no hacemos eso. Si usted está hoy por primera vez o lleva muy poco viniendo a la iglesia, o de pronto ya lleve harto, pero no ha atesorado la palabra en su corazón, no la ha abrigado. Quise abrigarla, que llegó la palabra, me di cuenta que esta es la verdad, que esta es la palabra de Dios, que esta es la semilla de Dios, y la atesoro en mi corazón. Que voy a la iglesia, sí me pareció tan chévere, voy a mirar qué dice la Biblia y voy a empezar, si no la tengo la voy a comprar y luego voy a empezar a leerla. Yo me acuerdo que cuando empecé a leerla, yo empecé a leer el libro de Proverbios. Cuando yo me arrepentí, yo empecé a leer el libro de Proverbios y yo empecé a leerlo y volví, lo repetí por segunda vez todo el libro y yo decía, esto sí tiene sabiduría. Y yo oraba cuando estaba estudiando y todo. Y esto fue haciendo que la palabra de Dios se abrigara en mi corazón y empezara a crecer y empezara a dar fruto. Amén. Pero la otra es, ¿por qué la persona no hace eso con la palabra? O sea, con la semilla. El sembrador salió a sembrar la semilla. La semilla es la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no se le da el valor que tiene la palabra de Dios. No se le da el valor. No entiende que la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, puede hacer de mí una obra maestra. Porque ella al crecer en esta tierra, en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, en mi vida,
ella empieza a dar unos frutos totalmente diferentes. Yo me acuerdo que cuando yo me arrepentí, hermanos, como al mes, mi esposita estaba aquí dando testimonio y llorando de cómo yo ya había cambiado y yo ya era otra persona. Porque el principio de la semilla es que usted se arrepienta de todo corazón y le entregue su vida a Dios y se reconcilie con Dios para siempre. Y luego empiece a sembrar la semilla y a atesorarla en su corazón, en su tierra. Usted es la tierra. Esta es la semilla. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dijo el salmista. La palabra dice en el libro de Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para instruir y para corregir en justicia. El Señor dijo, el que oye mi palabra, la atesora en su corazón y la pone por obra, le compararé a una persona muy sabia que construyó su casa sobre la roca. Vinieron tempestades, vinieron vientos y problemas y su casa permaneció en pie. Permaneció en pie. Nada la pudo derribar. Pero hoy en día se valora muy poco la palabra, que al punto ni la leen ya. Ni la conocen, que es lo que dice acá. Y esta es una semilla muy poderosa. Es tan poderosa, hermano, que cambió mi vida. Es tan poderosa que cambió mi familia, cambió mi vida espiritual, cambió mi familia, cambió mi comunión con Dios y me hizo una nueva persona. Eso es diferente. Hermano, usted puede dejar la Biblia por ahí botada, por allá encima del armario. Así no va a suceder nada. Pero si usted empieza a estudiarla, a meditar en ella, a escudriñarla, a orar, a buscar la presencia de Dios, a llenarse del Espíritu, a recordar su palabra, usted empieza a ver que esta palabra empieza a crecer en su corazón. No importa si usted es un viejo, un joven o la edad que sea. Y empieza a generar un cambio en su vida. Dice la Biblia que la escudriñemos, que la estudiemos, porque parece que en ella tenemos la vida eterna. La gente no ha valorado lo que Jesús dijo en esta parábola. La primera prueba de fuego para el primero cuando le llega hasta ahora la palabra por primera vez a usted y empiezan a hablarle de Dios. ¿Quién es el sembrador? En aquel tiempo Jesús se refería a él, a Jesús que estaba sembrando la palabra de Dios en este mundo, en el corazón de los discípulos y de las multitudes. Él era el sembrador, pero hoy el día el sembrador soy yo, es usted, cualquiera que viene a sembrar la palabra en su corazón. Es el sembrador, pero usted es la tierra y de usted depende que abrigue esa palabra, que la crea, la atesore, la reciba y haga que dé fruto en su vida. Porque si ella da fruto, toda su vida será bendecida. Será llena de la gloria de Dios y será llena de su espíritu, porque la palabra transmite espíritu, vida. Eso es diferente. Por eso es que un predicador es diferente a un maestro cualquiera. Por eso Jesús dijo, en su palabra dice, que le plació a Dios salvar la humanidad por medio de la locura de la predicación de su palabra. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Hasta dónde usted valora esta semilla? La palabra de Dios. Porque seguro que ella te hará muy sabio. Si usted es un gobernante que me está escuchando hoy por los medios digitales, quiero decirle a este maravilloso libro que es la semilla del sembrador, que Dios el Padre envió el cielo a la tierra, le quiero decir que yo la he llamado el mapa del tesoro escondido. Porque aquí están los secretos para gobernar bien una nación, un imperio, una familia, una empresa o cualquier cosa o nuestra propia vida. No hay un libro como este. Es único sobre la tierra. Que la humanidad no lo haya valorado, eso es otra cosa, mi hermano. Que usted no lo haya valorado, eso es otra cosa. Pero hay países, hermano, donde dan por la Biblia lo que les pida, con tal que le llegue a sus manos. Pero nosotros acá la tenemos por todo lado, pero no la valoramos. Entonces, si usted la valora,
llega por primera vez a su corazón, empiece a atesorarla, recíbala. Diga, sí, el inicio de esto, de la palabra, Él dijo, el que no naciere de nuevo no entrará en mi reino. Así que lo primero de esta semilla es que usted se arrepienta de todo corazón y le entregue su vida a Dios para siempre. No juegue a ser cristiano ni a jugar con Dios a ser religioso. La partida de esta palabra está arrepentirnos y reconciliarnos con el Altísimo de una vez y para siempre. No jugar, porque a Dios no lo engaña nadie. Amén. El punto de partida de la palabra. Me arrepentí, luego voy a buscar a alguien que me la explique o me la enseñe. Pero al momento de usted arrepentirse, que el Espíritu de Dios venga a su corazón y a su vida, inmediatamente sus ojos espirituales son abiertos y va a poder entender la palabra al leerla. Amén. Así que esos son los que cayeron junto al camino. La primera prueba de fuego es que el diablo va a venir a robarle la palabra. Usted tiene que aferrarse a ella, atesorarla en su corazón, empezar a leerla, empezar a orar y a decir, no me la voy a dejar robar del diablo, porque esto es un tesoro que vino del cielo y no voy a dejar que el diablo me la quite. Voy a congregarme juicioso, voy a leer la Biblia, voy a sacar tiempo para orar y voy a hacer que la palabra crezca en mi tierra, o sea, en mi vida. Voy a hacer que crezca, no voy a dejar que el diablo me la robe. Esa es la primer línea de fuego, donde la palabra llega por primera vez a un corazón, a una vida. Pero viene la segunda prueba de fuego. Es que usted pasó, sí atesoró la palabra en su corazón, no se la dejó robar por el enemigo. La atesoró, empezó a dar fruto. Su esposa, sus hijos, si es que es casado, sus padres o el que sea, dicen, wow, ¿cómo cambió? No es el mismo, es otra persona. De verdad, esta persona se arrepintió. Pero luego usted empieza a crecer, a hacer las escuelas, a hacer la clínica, los encuentros y luego a servirle a Dios y se mete con Dios. Pero resulta que dice la Biblia que otra cayó entre pedregales y está refiriéndose a la segunda línea de fuego. Que es que ya ahí los que cayeron en pedregales, resulta que cuando uno sembraba en pedregales, si la semilla no se quitaba la piedrita, se buscaba la tierra y se sembraba la semilla que quedara en tierra. Entonces cuando venía el sol, salía el sol abrasador, las piedras se calentaban y si la semilla ya había crecido un poquito, el calor de las piedras la mataban, la secaban y mataban la semilla. Resulta que el Señor dijo, mire, hay otra que cae. Y puede pasar la primera línea de fuego, pero llega el momento de las pruebas, la persecución, donde sus familiares empiezan a burlarse de usted o a decir, no me diga que usted ahora se volvió evangélico. No dice que ahora se volvió un lambeladrillos. ¿Han escuchado esa frase, cierto? No, ahora sí lo perdimos. Se volvió evangélico. Empiezan persecuciones, pero luego vienen aflicciones, hay veces pruebas. Escasez financiera, enfermedades. Algunos llegan hasta ahí y dice que cuando viene todo eso, tropiezan y caen. Dijo el Señor ahí en la explicación de la parábola. ¿Tropiezan y qué? Y caen. Cuando llega ese problema, ya no aguantan y caen. Algunos se apartan, otros se van al mundo otra vez. Pero muchos siguen adelante, pero se vuelven religiosos. Siguen, pero no cambian. Siguen teniendo sus mismas costumbres. No le dio cabida a la palabra para transformar su vida de manera total y plena. Entonces se vuelven religiosos, algunos. Pero dice la palabra de Dios, eso es lo que quedó en pedregales. Entonces, cuando usted siembra en pedregales, pues tiene que buscar la tierrita. Así que si la palabra de Dios, en este momento usted ha sido una persona que se arrepintió, se arregló con Dios, no se dejó arrojado robar la palabra de su corazón, se está congregando, tal vez ya pasó por la clínica, por el encuentro, está haciendo las escuelas o de pronto no, pero se está congregando juicioso, está buscando a Dios, está orando, pero de pronto han llegado pruebas a su corazón y a su vida. Está pasando por críticas, por momentos difíciles. Yo le digo, hermano, permanezca. Aférrese más a Dios. Cuando pase esto, haga las que hizo Job. Job se aferró
a Dios. Cuando vino esa tribulación tan difícil en su vida, él se agarró de Dios y dijo: Señor, aunque tú mismo me matares, tú mismo serás mi Salvador. No te dejaré, Señor. Vengan las pruebas, lo que venga, se aferró más a Dios. Y mi consejo es, hermano, si usted ya es una persona que lleva su tiempo, pero está pasando por pruebas, tal vez una persona que le ha servido a Dios, le está sirviendo a Dios, pero está pasando por esa prueba de fuego. Él lo dijo, va a llegar todo eso. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Y si yo lo he vencido, ustedes también vencerán. Entonces, hermano, aférrense a Dios. Porque dice la Biblia que muchos ahí flaquean y caen. No pasan la prueba. Hasta ahí llegan algunos. Pero viene la tercera línea de fuego. Esa línea de fuego parece fácil, la de las pruebas, las luchas, pero resulta que no es tan fácil. Yo tuve que pasar por caminos donde tuve luchas con mi familia, tuve luchas financieras, tuve luchas con el pueblo de Dios, con la iglesia, con líderes, con vecinos, donde tuve por tiempos de ganas de decir: Señor, ¿sabe qué? Ya miren, ya estoy hasta aquí. Ya quería, pero decía: no puedo. O sea, yo le hice una promesa y dije: no, yo tengo que seguir, Señor, yo tengo que seguir, no puedo parar. Y me aferré más a Dios y eso me hizo superar todas esas pruebas. Pero viene la tercera. Resulta que cuando usted pasa la primera y el diablo viene con toda a robarle la palabra, a sacarlo de la obra, a burlarse de usted, malos entendidos, persecuciones, tribulaciones, pruebas, y usted hizo la dejó, se aferró más a Dios en medio de todo eso. Y pasan las pruebas, pasa ese tiempo. Y luego viene la bendición de Dios, empieza Dios a bendecirlo a usted. ¿Aló? ¿Empieza a qué? A bendecirlo a usted. Y resulta que en medio de la bendición, usted empieza a apartarse de Dios. ¿Empieza a qué? Apartarse de Dios. Dice la Biblia, y quiero que me pongan el versículo ahí. Vamos a leer primero unos versículos para que esto quede un poco más claro. Dice la palabra de Dios que la que cayó entre espinos es la que los afanes de este siglo, dice, no, déjeme ese texto ahí, déjemelo ahí. Dice que los afanes de este siglo, ojo, y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas ahogaron ¿qué? La palabra. Entonces, para los que han sido labriegos, les voy a comentar cómo es esto. Resulta que cuando uno siembra la buena semilla, no importa qué semilla es, y es tierra de espinos o de zarzas, resulta que la semilla está por ahí de este altor, miren acá, está por ahí de este altor y los espinos están por ahí de este altor. Entonces resulta que si usted no le quita, no tumba los espinos rápido, la plantica eso se va debilitando y se vuelve delgadita y echa poquitas hojas. Si sigue dejando los espinos, llega el momento en que se mata la semilla, muere. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? En la parábola del sembrador, lo que está explicando Jesús. Y dice que esos espinos son los afanes de la vida, repita, el engaño de las riquezas. Y la tercera, la codicia de muchas cosas. Cuando usted lo lee en los evangelios, en todos, usted lo va a ver desde varias perspectivas y varias palabras. Resulta, hermanos, que algunos han creído que las pruebas más difíciles es cuando usted está en escasez. Y resulta que no. Que la prueba más difícil es cuando usted está pasando por una enfermedad, hay veces, y claro, es una de las más difíciles. Pero esta, el Señor la dejó en tercer lugar, porque el Señor sabía que era una de las pruebas más complicadas en la que muchos pierden el año. Conozco, ojo, pastores, evangelistas en la historia que llevo en el cristianismo como pastor, que cuando viene
la bendición de Dios. O sea, pasó la primera prueba, pasó la segunda y entonces Dios dice, lo voy a bendecir. Y los empieza a bendecir. Y a medida que los empieza a bendecir y empiezan a ver cosas, a abrirse en puertas, a ver casas, carros, empresas y muchas cosas, muchas bendiciones, entonces la obra de Dios empieza a volver ya el problema para poder atender muchas cosas. ¿Y qué cree que le empieza a negociar el enemigo? La obra de Dios. Eso fue lo que hizo aquí. Dice la Biblia, otra vez le llevó el diablo al monte, a un monte muy alto y le mostró, ojo a estas frases, le mostró todos los reinos del mundo. Y la clave ahí, y la gloria, esa es la clave. Y les voy a dar un ejemplo para que ustedes me capten ese mensaje, un poquito ese texto. Cuando David era un hombre de Dios, el rey David, el de la Biblia. Al punto que el Señor dijo, David, un pastor conforme a mi corazón. Para que Dios dijera eso, no era cualquier hombre. Pero un día, estando en la terraza del palacio, vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando, desnuda. Y él la vio y parece que el diablo la usó para hechizarlo, para encantarlo con ella, al punto que perdió el año. Eso fue lo que quiso decir cuando dice la Biblia, le mostró todos los reinos y la gloria de ellos. O sea, quiso hechizar a Jesús, quiso encantarlo con todo eso. Pero Jesús dice que lo reprendió y le dijo, vete, Satanás. Jesús lo reprendió. No se dejó engañar por la riqueza de este mundo. No se dejó engañar. Porque él tenía formado un carácter en su vida. Resulta, hermano, que aquí en esta iglesia yo he tenido gente que hoy no anda en nada. Estos días había unos hermanos de la iglesia me contaron, me dijeron, pastor, encontramos a fulano de tal. Está muy mal, con una enfermedad degenerativa, perdió el hogar, perdió casi todo, familia, todo lo perdió y anda por ahí solo. Fue un hombre que llegó aquí sin nada a esta iglesia. Pero mientras estuvo acá, yo lo empecé a asesorar para una empresa, para todo esto. En términos muy rápido, yo creo que unos 5 años. Compraron casas, fincas, traían containers de mercancía de otros países. Ellos ya no tenían tiempo para Dios. Ya empezaron a decirme, pastor, es que usted sabe, es que me toca hoy, mi esposa va para allí, esto no sé qué. Yo les dije, tengan cuidado, hermano. O sea, tengan cuidado. Dios los está bendiciendo. Tengan cuidado con la bendición. No vayan y la bendición de Dios, el diablo la use para dañar sus vidas y su futuro. Dicho y hecho. Tantos quehaceres dejaron ya de congregarse en tantas cosas. Ellos sabían que si como que les abrió el panorama, como hizo con Jesús el diablo, ¿no? Les abrió el panorama. Mire todo este negocio, mire esta bendición. Pero si ustedes siguen allá en la iglesia, ¿qué? El diablo le dijo a Jesús, si postrado, ¿qué? Me adorarás. Si tú te arrodillas por esa gloria que le estoy mostrando de los bienes de este mundo, te los daré todos. Y eso es lo que el diablo nos negocia. Entonces, cuando pasa las pruebas, luego viene la bendición de Dios, que esa es la tercera línea de fuego de la prueba de un cristiano. La bendición. Algunos creen que es fácil. No es fácil, hermano. Porque cuando Dios empieza a bendecir a una persona, el orgullo se empieza a ver a flote. Ya empieza a sentir que casi no necesita de Dios. Si es una persona que empieza a alejarse un poquito de Dios, ya tengo que dejar de servirle a Dios porque, pastor, es que usted sabe, yo tengo muchas quehaceres, se me han abierto muchas puertas, me toca ir dejando el servicio, me toca ir dejando esto, ya me toca venir más, luego ya no puedo venir. Yo me congrego, pastor, por las redes. Sí, yo me congrego ahí por las redes, tranquilo, pastor, eso. No se preocupe, pastor. Y empieza a sacarlo lentamente y cuando se dio cuenta, está sin nada de Dios,
se ahogó el llamado, se ahogó el ministerio, se ahogó el servicio a Dios, se ahogó la oración, se ahogó la búsqueda de Dios, la comunión con Dios se ahogó y perdió todo. Este hombre que le digo, después de que se apartó al poco tiempo, cayó con una mujer y se le armó severo chicharrón y por eso terminó sin familia. Porque cuando el enemigo le empieza a robar la presencia de Dios en su corazón y lo que es de él, está a merced de él. Ya no le queda sino la caída y la perdición. Por eso dice que la palabra se vuelve infructuosa ya. Ahí lo dice al final, en la de los espinos. Tierra pronta a ser maldecida. Y aquí he visto, eso es solo uno, pero aquí en esta iglesia y en pastores, que de un momento a otro Dios los empieza a bendecir, a bendecir, a bendecir. Y entonces vamos a mirar unas citas ahora sí para que usted me capten más la palabra. Si me hacen el favor de la siguiente cita. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me habrás. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi presencia. Es lo que está queriendo decir ahí. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mire lo que le dice Dios: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Casi nada. Pero a uno le puede pasar que cuando Dios me empieza a abrir puertas, me empieza a bendecir, yo ya me creo el Superman. Ya casi no necesito de Dios. Ya empiezo a decaer, ya lo tengo casi todo. Y resulta que no se da cuenta que el momento en que llegó la bendición de Dios, empezó a serle infiel a Dios, empezó a retirarse de Dios, empezó a dejarle a Dios todas las cosas botadas y se empezó a alejar del que lo estaba bendiciendo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que la bendición con Dios, cuando yo estoy bien con Dios, la bendición de Dios sigue creciendo y dice que ella no trae aflicción. Esa riqueza no trae aflicción. Pero aquella riqueza que por causa de ella el enemigo empieza a engañarme, ojo del engaño de la riqueza, ahí lo habla la Biblia, el mismo Señor lo dijo. Se deja llevar por el engaño de las riquezas y termina abandonando a Dios. Después puede ser traspasado en muchos dolores. Y ahorita lo vamos a ver en un texto bíblico. Si me hace el favor el siguiente texto. Vamos ahora a leer estos textos bíblicos para que usted tenga claro y lo pueda leer usted mismo. Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no tiene cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero una cosa es necesario y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Solo dejémosla hasta ahí. Mire, hermano, cuando llegan los bienes, los negocios, los carros, las casas, las propiedades, mucho trabajo, porque hay veces uno llega a la iglesia sin trabajo, sin nada, y cuando Dios empieza a bendecirlo, entonces le abre muchas puertas de trabajo, e empieza a llegar dinero de todas partes, empezamos a comprar cosas, y a medida que nos vamos enriqueciendo y vamos teniendo cosas, hermano, hasta ahí llegó la fidelidad al llamado de Dios, a su obra y al que nos está bendiciendo. Qué triste, pero desafortunadamente es así. El siguiente versículo. Yo no sé usted, hermano, cómo está ahorita. Vamos a leer este texto. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y sus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique,
y todo lo que tuvieres, bueno, dejémoslo ahí, y se enorgullezca tu corazón y se olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Siga. Que te hizo caminar por desiertos grandes y espantosos, llenos de serpientes ardientes y escorpiones, y de sed donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Ojo, es lo que estoy diciendo. Dios, antes de empezar a bendecirte, Él te prueba. Y espera que pase un tiempo prolongado, pase pruebas, dificultades, muchas cosas, y le empiece a servir y honre a Dios. Y después de que lo vea que es fiel, lo empieza a bendecir. Pero ahí viene la tercera prueba más difícil, que es cuando vienen las bendiciones financieras. Dice que te sustentó con maná, el siguiente versículo, hasta el 19. Y digas en tu corazón, ojo, aquí está el problema. Y digas en tu corazón, mi poder, mi astucia, mi habilidad, ¿sí? ¿Qué? Y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Y dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer lo que está, la riqueza que tienes. No es tu fuerza, le está diciendo acá. Dice, sino acuérdate Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día, el 19. Mas si llegare a olvidarte, ojo, cuando ya viene la tercera prueba de fuego, viene la bendición de Dios, y en medio de la bendición dice, si le falla a Dios, dice, mas si llegares a olvidarte, Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, donde ya la riqueza se vuelve tu Dios, y Dios queda en un segundo o tercer plano, dice, y le sirvas a ellos y te inclines a ellos, lo que el diablo le pidió a Jesús. Yo te afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. No sé a ustedes qué les dice esto, pero escúcheme, hermano, mucha gente cuando ha venido la bendición de Dios se vuelven tibios como el pastor de la Odisea, miserables, traicioneros al que los bendijo. Qué triste que le paguemos a un Dios tan bueno de esta manera. Pero viene la cuarta, y es aquellos que lograron pasar, vencieron, resistieron al diablo, y la palabra creció en sus corazones, floreció, echó fruto, pasó las tribulaciones, las pruebas, y vino la bendición del Altísimo sobre ellos. Y entre más Dios los bendice, más se aferran a Dios, más fieles son a Dios, más le buscan. Hermano, Dios los sigue, ¿qué? Bendiciendo. Y pueden ver la bendición, como dice la Biblia, en todas las cosas, así como prospera su alma. De los cuales dice Dios, recibirán 100 veces más en esta vida, y después de muertos, la vida eterna. Hermano, es la gente que en medio de la bendición siguen teniendo a Dios en primer lugar. No las riquezas. Las riquezas siguen siendo su sirviente y Dios su Señor. Siguen poniendo la confianza en el Altísimo porque saben que todas las bendiciones se las dio Él y que las riquezas son efímeras, son temporales, pero Dios es eterno y el que confía en Él permanece para siempre. Nunca. Yo doy gracias a Dios, mi hermano, por la gente de esta iglesia, que Dios los bendice, que empiezo a ver cómo Dios los empieza a engrandecer, a poner en alto, los va bendiciendo, pero que en medio de eso siguen siendo aún más fieles a Dios y a su obra y al llamado de Dios. Hermano, debemos ir por la bendición completa. ¿Y por qué? Por la bendición completa, y les voy a mostrar algo acá. Lucas capítulo 12, 21. Vamos a mirar este texto. Mire lo que dice este texto. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Está hablando del rico insensato. El rico insensato dijo, no, pues
Imagínense, se llenaron los graneros, tengo tanto, voy a construir graneros y luego los voy a atesorar todos y me voy a sentar y voy a disfrutar de todo esto. Y le dijo el Señor: necio, esta noche vendrán por tu alma, ¿y para quién será todo lo que has hecho? Y define el Señor ese texto de esta manera: así será con el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así que es mejor que vayamos por la bendición completa. ¿Qué es la bendición completa? Ser ricos para con Dios en el Espíritu, en la palabra, en ejemplo, en testimonio, en santidad. Pero ser rico financieramente y que Dios lo engrandezca y lo ponga muy en alto, y aunque esté en alto siga siendo humilde y fiel al Señor que lo llamó y lo bendijo. Eso es diferente. Ricos para con Dios y ricos acá. Eso sí es lo que dijo el Señor. Eso se llaman buena tierra los que tal hagan. Los de corazón bueno, que atesoran la palabra, la creen en su corazón. Y ojo, y ellos son los que dan fruto, dice la Biblia, al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero no está hablando de riqueza, porque la riqueza ya se la dio. Está hablando de que ellos son los que hacen tesoros en el cielo al 30, al 60 y al 100 por uno, porque agradaron a su Señor y pasaron todas las pruebas de fuego, y en medio de todas le fueron fieles hasta el final. Coloquémonos en pie. Gracias por conectarte con nosotros. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda que todos somos Lluvias de Gloria Eterna.